Y vamos a leer del verso 1 al verso 11. Evangelio de San Juan, capítulo 2. Lo hacemos de una forma alternada. Amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gloria a Jesús. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Digamos gloria a Dios. Grite gloria a Dios. Amén. Eso, hermano, que mostremos que estamos aquí vivos. Tenga la bondad, hermanos, estén cómodos. Gloria a Jesús. Quiero compartir un tema, gloria a Jesús, que lo he titulado: Dios puede modificar tu vida. ¿Cuál es el tema que vamos a estudiar? Dios puede modificar tu vida. Gloria al nombre de Jesús. La palabra modificar, este verbo transitivo, quiere decir cambiar una cosa variando su disposición o alguna de sus características. Segunda definición: transformar o cambiar algo mudando alguna cosa. Y tercera definición: transformar las características de algo o de alguien. Así definimos la palabra mudar. Así que estamos frente a un ser que puede modificar, o sea, cambiar, transformar, sea una característica o sea todo. Porque Dios tiene poder, hermanos, para hacer las cosas nuevas. O simplemente cambiar, transformar o mudar algo. A veces se requiere, como declara la palabra, si alguno está en Cristo,
Eso es mudar, o sea, un cambio extremo, una transformación total del ser. Pero a veces Dios solamente, hermano, cambia o modifica un área o algo que esté afectado. No necesariamente hay un cambio total, puede ser también algo parcial. Pero Dios puede, hermanos, cambiar, modificar, mudar o transformar, sea parcial o total, sea las características de esa cosa o del ser, o simplemente, hermano, modifica algo simplemente parcial. Pero Dios obra según la necesidad o la petición, porque en ocasiones puede ser un deseo. Hay necesidades, hay deseos, o también Dios, hermano, que conoce todas las cosas, obra según su voluntad. Porque hay cosas que aunque nosotros pedimos, la Biblia dice pedimos y no recibimos, porque a veces pedimos ¿qué? Pero Dios, hermano, entiende la necesidad, y aunque no cambie las cosas de una forma general, Él se puede glorificar de acuerdo a su necesidad, no a mi necesidad. Porque en ocasiones, hermanos, mi necesidad puede ser que no sea la voluntad de Dios. Porque Dios obra según lo que a nosotros nos conviene. Hay cosas que puede ser que usted las desee y las pida, pero no es lo que a usted le conviene. Y cuando uno está en las manos de Dios, Dios obra para beneficio, para provecho y para bendición de todos nosotros. Ahora usted se pregunta, ¿por qué ocurren las cosas? ¿O por qué Dios permite ciertas cosas? Evangelio de San Juan, capítulo 9. Ahora un momento allí la palabra del Señor. ¿Qué nos registra allí la Escritura? Todo tiene, escuche esto, Eclesiastés capítulo 3, abra la Biblia en San Juan capítulo 9, pero quiero que usted escuche esto. El capítulo 3 de Eclesiastés presenta un contraste, y la conclusión es: todo tiene que. Esa es la conclusión que hace Salomón, y hace un contraste de lo que es la vida en los tiempos. Salomón dice: todo tiene su tiempo, hay tiempo de nacer y tiempo de ¿qué? Ese es el contraste, se nace y se muere. Tiempo de reír y hay momentos donde hay que llorar. Tiempo de ganar y tiempo de perder. O sea, es el contraste. Y la vida, todo tiene su tiempo. No siempre uno está en el mejor momento. Hay momentos de dificultad también, pero no siempre estamos enfermos. También hay momentos de salud. O sea, uno no siempre está o se queda en una misma condición. ¿Cierto que sí? Yo no sé si usted ha escuchado ese adagio popular que dice que no hay mal que dure ¿cómo? ¿Y usted por qué escuchó eso, hermano? ¿Ni qué? Es porque, hermano, todo tiene su tiempo. Imagínese uno siempre enfermo. Hermano, no hay cuerpo que lo resista. Uno siempre triste. Uno siempre pobre. Yo pienso que ese adagio es muy relacionado con todo tiene que. Sí, porque no hay mal que dure. Sí.
Es cierto que todos tenemos diferentes etapas. Yo he relacionado las etapas de la vida con esos lugares donde existen las estaciones. Hay momentos de invierno, donde hay frío, donde hay tristeza, donde la naturaleza por el invierno, hermano, pues se marchita, se seca, los árboles aparentemente, hermanos, como que se mueren porque se secan. Pero termina el invierno y viene ¿qué? La primavera. Todo florece, ¿cierto que sí? Todo es alegre, todo es romántico. Y luego llega ¿qué? De la primavera, ¿qué sigue? Verano, ¿cierto? Luego viene el otoño, otra vez como que quiere entrar el invierno, los árboles se van secando, dejan caer sus hojas. Así es la vida del ser humano. Creo que todos tenemos esas etapas. Hay momentos de la juventud donde todo es primavera, hermanos. A uno no le duele nada. ¿Qué le duele a un joven, hermanos? La pela de la mamá o del papá por irresponsable, ¿cierto? Lo único que le duele, pero es que un muchacho, hermano, el hotel mamá es muy bueno, ¿no? El hotel casa. Por eso algunos no se casan. Porque es que salir del hotel casa, hermano, donde uno no es sino decir y tan, le llega el alimento. Y medio se queja uno en la bebida. ¿Cierto que es porque las mamás contemplan mucho? No, y las esposas también. Oiga, no dijeron amén. Hermana, me está asustando usted. Usted sí contempla a su esposo. Hay poder en el Señor. Por eso es que hay tanto soltero y tanto quedado. Con ese ejemplo. Pero hay momentos, hermanos, donde, cierto, uno está en el cuartico de hora donde todo es primavera, alegría, gozo, pero hermano, a uno le va llegando el invierno. ¿Sí o no? Y en el invierno ya uno, hermano, se queja un poquito. Las dolencias, dice por aquí la hermana. Si ve, a todos, hermanos, tenemos diferentes etapas en la vida. Y hay que saber vivir todas las etapas. Porque no, hermano, uno no se puede quedar todo el tiempo en la primavera, no, hay que madurar. Porque aunque es una etapa bonita, pero, hermanos, carece de experiencia. Y la madurez es importante en la vida también. Por eso todo tiene ¿qué? Su tiempo. Y en eso que todo tiene su tiempo, Dios es paciente con todos. Y uno tiene que aprender también de la paciencia de Dios. Vea, hermanos, grábese esto. Dios no mantiene afanes. ¿O usted cree que Dios mantiene afanes? Dios es eterno, hermanos. Para Dios un día es como, o sea, el apóstol para hablar de la eternidad de Dios, porque Dios no está en el tiempo, quien está en el tiempo somos nosotros. Entonces para uno 20 años, uno que dice 20 años, qué paciencia, 25 años. Escuche esto, para que meditemos San Juan capítulo 9. ¿Cuántos años tenía Abraham según Génesis capítulo 15? Y Dios le hizo la promesa a Abraham que le iba a dar un hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham ahí en Génesis capítulo 15? ¿Cuántos años? 75 años. A la edad de 75 años, Abraham recibe la promesa. Amén. ¿Y cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? ¿Cuántos? 100. ¿Cuántos años esperó Abraham? 20
25 años. Y que Dios le cumplió. Pero escuche, desde la promesa hasta el nacimiento de Isaac pasaron 25 años. Quiere decir, hermanos, para Abraham posiblemente fue mucho, 25 años. Y él de pronto en algún momento de ese tiempo como que dudaba. ¿Será que Dios sí me va a dar? ¿Será que Dios sí me va a cumplir? ¿Será que Dios lo que me prometió sí lo va a ejecutar? Porque hasta su misma esposa Sara, ella escuchó. Y ella como que dudaba. ¿Será que Dios se le olvidó? ¿Usted qué cree? ¿A Dios se le olvidan las cosas? ¿Qué dice Hebreos capítulo 6? Por dos cosas que son inmutables, que es imposible que Dios mienta. Una es la promesa y otra es el pacto. Así que lo que Dios promete lo cumple. El asunto es que todo tiene ¿qué? Todo tiene su tiempo. Y Sara como que dudó y dijo, bueno, Abraham, como que Dios se olvidó lo que nos dijo, porque ya han pasado 25 años y nada de nada. No, Abraham, ve, ahí está mi sierva. Así que lo que no hizo Dios, hágalo usted. ¿Sí ve? Y por haberse adelantado, ese hijo le trajo problemas a Abraham luego. Porque ese hijo no era el de la promesa. Y cuando uno hace las cosas fuera del tiempo de Dios y se adelanta porque uno cree que Dios no obra, que Dios se olvidó, uno se mete en problemas. No, si Dios le prometió un hijo, hermano, olvídese que se lo da, se lo da. No es que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para qué. Dios es fiel. Y lo que Dios dice que lo cumple, lo cumple. ¿Qué hizo Dios con Abraham y con Sara? Hermanos, modificó el estado de ellos. Transformó la vida de ellos. En esa parte biológica, hermanos, hizo un milagro, porque la misma Sara reconoce, ya perdí la costumbre. O sea, ya mi cuerpo ya no tiene capacidad y mi organismo perdió la costumbre. Ese es un eufemismo para decir que ya Sara no ovulaba. Si no tiene óvulos, tampoco puede ser fecundado, porque lo que hace el hombre es fecundar el óvulo. Así que perdió no había forma. Pero es que para Dios, y ahí es donde Dios le dice a Sara, Sara, es que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Así que si crees y confías, yo no me he olvidado de lo que prometí a tu esposo Abraham, y que le voy a dar un hijo de tu simiente, que te lo doy, te lo doy. Así que el problema no era para Sara, ni mucho menos para Dios. Para Dios nada es imposible. Todo tiene que. ¿Cuántos años, hermanos? Desde que Dios le dijo a Noé, construye un arca, hasta el juicio, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuánto? Si ve que Dios no mantiene afanes. 120 años Dios le dijo a Noé, hágase un arca, porque he determinado juicio a esta generación. Noé, hermanos, obedeció. Hebreos capítulo 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por cosas que aún no se veía, por la fe construyó un arca con temor, para que se salvase él y su casa. Amén. Y esa fe le fue contado por justicia. Así que Noé, hermano,
Pudo haber sido que se demoró todo ese tiempo, no, pero él obedeció. ¿En qué año terminó el arca? Bueno, la Biblia no registra. Yo no creo que se haya demorado todo ese tiempo tampoco. Pero sí creo que sí se demoró. Pues imagine uno solo construyendo un arca. Por ahí algunos le ayudarían porque creo que tampoco hizo ese estadio que así menciona la palabra él solo. Pero lo cierto es que pasaron 120 años. Así que Dios no mantiene afán. Uno tiene que confiar en Dios. Ahora, San Juan capítulo 9 nos dice la palabra del Señor. Hay un hombre de nacimiento. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de... Escuche esto. Capítulo 6 de Marcos me presenta, creo que a Bartimeo, es en el capítulo 6. Pero Bartimeo por lo menos tenía ojos. Es que este hombre es ciego, o sea, no tiene sino las cuencas, hermano, no tiene nada. Y al verlo los discípulos en esa condición, le preguntaron, Rabí, que es maestro, ¿quién pecó? Este, y señalan al ciego, este o sus padres, para que haya nacido como. ¿Cuál fue la respuesta? Mire lo que responde Jesús en el verso 3. No es que pecó este, ni sus padres, sino para qué. Todo tiene su tiempo. ¿Cuántos años tenía ese muchacho? Por la referencia bíblica, los mismos padres después de la sanidad, señalando al hijo, porque los interrogan a todos. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque el milagro fue tan grande, tan latente, tan palpable, tan visible, que no había forma de refutar esa obra, ese poder, ese milagro, como Dios cambió, modificó, transformó, mudó, creó, llámelo como usted quiera. Porque la historia dice que Jesús hizo lodo, lo puso en las cuencas, lo envió allá al estanque de Siloé, que queda a la salida de la ciudad, cerca de la puerta oriental. Ese estanque estaba por fuera, porque el de Betelda, según San Juan 5, era interno, pero este era externo. Y cuando él se lava y recobra la vista, pues lo interrogan y la gente está un poco escéptica de lo que ocurre, de lo que le pasó. Pero cuando llaman a los padres y lo interrogan y le dicen, ese es su hijo, ellos dicen, sí, ese es nuestro hijo, el que nació ciego. ¿Y qué pasó? No sabemos. Él regresó con sus ojos. Pero cuenten a ver, no, pregúntenle a él qué edad tiene. Quiere decir que a este momento este hombre es alguien ya con capacidad de hablar, de razonar, de explicar, de decir cosas. Edad tiene, o sea, estamos frente a un hombre mayor. Edad tiene. ¿Cuántos años pasaron entonces desde que ese muchacho se nace ciego a el milagro? Edad tiene. Muchos años. Si vamos a la mayoría de edad para un judío son 30 años. Esa es la mayoría de edad de un judío, 30 años. En Colombia 18, pero allá son 30. Y si dicen edad tiene, estamos frente a un adulto. Pregúntenle a él. Todo tiene su tiempo. ¿Cuántos años le tocó esperar ciego? Edad tiene. Haga usted ya el silogismo, el análisis, la conclusión. Edad tiene. ¿Y para qué nace ese hombre ciego? Ahí está la respuesta.
No es que pecó él ni pecaron sus padres. Vea, esa enfermedad era necesaria para cuando yo me manifestara. En otras palabras, para que las obras de Dios hoy se manifiesten en él. Quiere decir que ese hombre nace ciego con un propósito, porque Jesús lo necesitaba ciego para cuando él se manifestara pudiera mostrar su poder, aleluya, y que los hombres conocieran que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Así que nace ciego con un propósito. Tu enfermedad, tu problema, tu dificultad tiene propósitos. ¿Para qué? Para que las obras de Dios. Cualquiera pudo haber dicho: qué hombre tan de malas, todos nacen con ojos y este sin ojos. Por eso la pregunta: ¿quién pecó? Porque le están atribuyendo a sus padres que ellos eran tan malos que el juicio de Dios los alcanzó y que Dios mandó un castigo y su hijo les nació ciego, que ese era el castigo, porque eso era lo que ellos estaban razonando. Maestro, ¿quién pecó para que este muchacho, qué padres tan malos, tan pecadores, que vea, los alcanzó el juicio y nació ciego su hijo como castigo? Y Jesús les dice: están equivocados. Ni él ni sus padres han pecado. No, es que yo lo necesitaba así, para que ustedes hoy creyeran que Dios es poderoso y que todo tiene que su tiempo. Porque hay cosas, hermano, ¿alguno de ustedes tiene una petición de hace años que usted está orando? Y en su petición, Señor, y posiblemente aún no ha llegado la respuesta. Y han pasado los meses, han pasado los años. Bauticé una persona que la hermana llevaba por ahí 30 años orando por él, por su esposo. Como 40 años orando por su esposo. Y a los 40 años el Señor trató con ese hombre. Y ese gozo de la hermana: hermano, 40 años orando por mi esposo y ya el Señor me respondió. Gloria a Dios. Todo tiene su tiempo. Como también hay personas que tienen una petición, una necesidad, y oraron a Dios y dan inmediatamente la respuesta. Es que Dios obra o en 40 o inmediatamente. A este le respondió al otro día, a este al mes, a este al año, a este hace 40, a Abraham 25. Pero el que responde ahora o responde luego es el mismo. Y Dios no se olvida, aleluya, de sus promesas. Pero todo tiene que. Usted escucha, al tercer día, como dice el texto, unas bodas. Gloria al nombre de Jesús. Pero analice esto, hermanos, para que continuemos. Porque el texto nos da como unos punticos que no es bueno dejarlos pasar por alto. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. ¿Al tercer día de qué? De Jesús iniciar su ministerio. Porque este es el primer milagro que registra. Inicia su ministerio, 3 días después asistió a unas bodas. Pero llama la atención algo. Fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen qué. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Aún no ha venido qué. En otras palabras, todo tiene su tiempo.
Todo tiene su tiempo. Cuando yo actúe, no me preocupe. Yo sé que faltó el vino, pero cuando yo intervenga, las cosas van a cambiar. Aún no ha llegado mi hora. Todo tiene su tiempo. Una faltante aquí, una necesidad. Y mientras que Jesús no actuó, estaba el problema o la necesidad. Pero cuando ya Jesús dijo, bueno, llegó mi hora, cambió las cosas. Cuando Dios actúa, cambia las cosas. Entre tanto, entre el problema y que Dios actúe, entre mi necesidad y la obra de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué dijo María? Muy sabia. En otras palabras, esperen que Él obre. Todo tiene su tiempo. Hagan lo que Él les diga. ¿Ya? ¿Qué nos dice el Señor? Confiemos. ¿No te he dicho que si crees que? Esperen. No se afane. Tranquila. Yo sé que está el problema. Yo sé que Lázaro se murió. Yo sé que falta el pan. Yo sé que está enfermo. Yo sé que tiene el problema. Espere y confíe. Cuando yo actúe, cambio las cosas. Entre tanto, entre el lapso de la enfermedad y la sanidad, ¿qué tengo que hacer yo? Esperar en Dios. Entre mi petición y la respuesta, yo me tengo que fortalecer en Dios. O sea, confío, espero, amén, me fortalezco en Dios, esperando que Él aún no ha llegado, ¿qué? Mi hora. Hagan lo que Él diga. Y cuando Jesús actuó, llegó el momento, porque eso no fue inmediato. Amén. ¿Por qué no fue inmediato? Porque usted observa que el catador, el maestresala, o sea, el que probaba el vino, cuando probó el vino y se dio cuenta que era exquisito, que era el mejor, él mismo reconoce y dice, oiga, en toda fiesta primero se sirve el mejor vino. Porque ya después que una persona esté ebria o borracha, eso no le importa, hermano, hasta tapetusa toma. ¿Sí o no? Eso ya no diferencia si lo que le sirvan le sirve. ¿Sí o no? Pero uno al principio degusta. Ya después, hermano, olvídese. Pero este hombre está diciendo, oiga, aquí reservaron el mejor, ¿para qué? Quiere decir que pasó el tiempo. Pasó un tiempo en el cual, cuando María dijo, esperen que Él actúe, no fue que inmediatamente Jesús dijo, traigan el agua. No, Él esperó un rato por allá. Esas fiestas judías duraban días. Eso duraba casi una semana, hermanos. Así que Jesús esperó un tiempito y bueno, hagan el favor y traigan agua. Traigan agüita. Y mire, hermanos, trajeron el agua. Cuando Él actuó, modificó. Mire, cambió un estado, transformó. Eso es lo que ocurre allí. Traen agua, un mineral, y es modificado en su estado, en sus características, en todo, hermano. Un milagro, yo diría que un giro de 180 grados. Un estado mineral pasó a ser un estado vegetal, o sea, un cambio total, una modificación total. Cuando Él actuó, aleluya. Cuando Dios actúe, que cambia el rumbo de tu vida, que cambia las cosas, que transforma, que hace la obra, que hace el milagro, que modifica todo, que Dios lo hace, Dios lo hace. Yo tengo que confiar en Dios. Hagan lo que Él diga. Esperar en la palabra. Amén. ¿Cuántos días demoró Jesús? Según San Juan 11, le avisaron que Lázaro estaba enfermo. ¿Cuántos días demoró Jesús? ¿Cuántos? 4 días.
Al cuarto día de haber escuchado a Jesús que Lázaro estaba enfermo, llegó. Y cuando llegó a Betania ya no estaba enfermo. ¿Cómo estaba? Vea, tieso, corrompido, porque ya su carne estaba deshecha, corrupta, amén, descompuesta. Hermano, mire cómo Dios modifica un cuerpo muerto. No hay vida, no hay cosa sana. Ya está el proceso de la descomposición, ya está en un grado bastante elevado, al punto que hiede. Vea, hermano, de las carnes que peor se descompone es la del hombre. ¿Te ha escuchado o usted ha inhalado de pronto un cuerpo muerto? ¿Cómo es que dice? Uy, qué mortecina, ¿cierto? El del hombre. Ay, hermano. Al punto que hasta María y Marta, que eran su hermanito querido, maestro, donde ahora a tumba nos vamos. Y he de ya. Imagine cómo estaría el olor, y más en un tiempo donde no habían métodos químicos tan avanzados como los tenemos hoy. Ellos simplemente los envolvían en unas sábanas y ya, no hacían nada más. Y algunos cuerpos lo que hacían era llevar especies aromáticas. Por eso las mujeres llegaron a la tumba de Jesús con especies aromáticas, porque era una forma de los hombres visitar las tumbas, pero el ambiente pues ponerlo un poquito más poco más agradable, amén, para que allí se combine entre el olor fétido y el aroma de algunas especies. Pero en el caso de Lázaro, hermano, no hiede, modificó. No importa si Dios resucita como aquella mujer, aleluya, que llevaba a su hijo a enterrarlo, y Jesús se acerca ante el féretro, le dice a la mujer: no temas, se acerca a ese cuerpo muerto y lo llama y resucita. Eso fue, hermano, el mismo día que murió, ese mismo día Jesús lo resucitó. O si el Señor se demora 3, 4, 5, 6, 7, 8 días, lo que se demore. No importa si Dios me responde hoy o me responde mañana. Lo cierto es que Dios es fiel y lo que Él promete lo cumple. Lo cumple. En el monte Carmelo hay un hombre orando: Señor, respóndeme con fuego para que los hombres vean que tú eres Dios. Y la respuesta vino inmediatamente, porque se necesitaba ahí. ¿No ve que si no respondía a Dios le tocaba a Elías qué? Poner la cabeza. Y Dios le respondió. Amén. Como también Dios, amén, no necesariamente me va a responder inmediatamente. Pero no es que Dios es injusto o Dios se olvidó, no. Algo tendrá Dios para enseñarme. Gloria al nombre de Jesús. La palabra me presenta casos como aquella mujer que llevaba 12 años, Lucas capítulo 13, enferma, padeciendo ¿qué? Un flujo de sangre. 12 años. Luego me presenta también la palabra del Señor, aleluya, a una mujer que dice la Escritura llevaba 18 años con un azote de ¿qué? Oiga, hermanos, un azote de Satanás. Lucas capítulo 13, un azote de Satanás. La mujer de flujo de sangre, Marcos 5, 12 años. La mujer con un azote de Satanás, 18 años. Imagínese uno con un azote de 18 años.
y la otra una enfermedad 12. Hechos capítulo 3. Me presenta la palabra un paralítico que llevaba en una puerta 32 años. Oiga. Y San Juan capítulo 5 me presenta la palabra un paralítico en un estanque 38 años. 12, 18, 32 y 38. Y entonces, ¿y cuánto lleva usted esperando, hermanos? Un año. Bueno, le faltan 37. A los únicos que Dios tiene que socorrer rápido, rapidito, son los solteros, para que no se queden. Los demás pueden esperar. Sí. Lo que pasa es que uno quiere todo, ¿qué? Y entonces uno dice que Dios es injusto. ¡Ay, 38 años! Gloria a Dios que lo socorrió a los 38. Dios puede obrar de muchas formas, hermanos. O Dios le puede responder inmediatamente, amén. Usted tiene el problema y Señor y Dios. Lo que quiero que usted comprenda es que todo tiene su. Y que las cosas, hermanos, en Dios es soberanía. Porque hay gente amargada con Dios. Dios no me ama porque llevo 10 años y no me responde. No. Si no te responde tu petición de acuerdo a tu deseo, amén, no quiere decir que Dios sea injusto. Dios te fortalece, Dios te ayuda, amén, te va sosteniendo. Pero todo tiene su tiempo. Uno no puede hacerlo de Abraham, de afanarse. Porque como Dios no me respondió, entonces busco yo la respuesta y de pronto me salgo tropezando. Me salgo tropezando. Porque no estoy haciendo las cosas bajo la voluntad de Dios, sino bajo mi voluntad. Génesis capítulo 28. Me presenta un hombre que se llama Jacob. ¿Y usted cree que Jacob tiene promesas o no tiene promesas? ¿Usted cree que Jacob es heredero de la bendición, sí o no? Bueno, ¿y qué pasó entonces con Jacob? Que se descarrió, que tuvo problemas, que tuvo dificultad. Llegó un momento donde Dios le dijo: venga, Jacob, hermano, que ahora sí vamos a empezar a meternos en el plan. Pero usted ve a Jacob descarriado, hermanos, con promesa y todo, y era ladrón y mentiroso y engañador y usurpador y todo lo que usted le quiera agregar. Y por eso Dios lo abandonó. No, todo tiene. Pero cuando Dios lo llamó, la palabra dice que Jacob fue transformado. Eso es modificar. Y cuando Dios empezó a tratar con Jacob, lo afirmó, lo cambió, lo transformó y cumplió su propósito. De ahí lo que dice la palabra: Jehová cumplirá. Pero si es necesario que tengamos que padecer por un corto de tiempo, que tenemos que padecer, tenemos que padecer. Y no porque Dios sea injusto. Dios algo me está enseñando. Gloria a Dios. Algo Dios quiere que yo aprenda. Que Dios, amén, que Dios es bueno, hermanos. No dude que Dios es bueno. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Si usted lee el capítulo 16 del libro de los Hechos, allí está la conversión del carcelero de Filipo. Pero ¿cómo hizo Dios para salvar a ese hombre, hermanos? ¿Cuáles fueron las cosas que ocurrieron para que Pablo llegara allá? Dios se propuso salvar a ese hombre, pero eso implicaba una serie de cosas.
Para poder evangelizar a ese hombre, pues tiene que entrar alguien allá, ¿o no? Bueno, entonces había que llevar el mensajero allá. ¿Y cómo lo iba a llevar? Ya no tenía que ser por las buenas. Pablo un día le dijo al Señor: ¿qué quieres? ¿Te recuerda? Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. ¿Qué quieres que haga? Bueno, ¿qué quieres que haga? Vas a hacer luz a los gentiles. Vas a anunciar mi nombre delante de las naciones, para que se conviertan de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz, y para que los que yo llame reciban por la fe el perdón de pecados por mi nombre. Pablo, yo te voy a mostrar cuántas cosas vas a tener que padecer por causa mía. Y Pablo contento, listo, dispuesto. Bueno, lo llevó por muchos caminos y lo llevó a la cárcel también. Porque la forma de Dios salvar a ese hombre, pues había que meterlo allá, porque cómo lo iba a evangelizar. Y se alborotó, hermano, allá el problema en Macedonia, el conflicto, y Pablo, no sé si razonó o no, pero a qué problema me metí yo aquí por evangelizar, por predicar, por liberar a esta muchacha, por hablar del nombre de Jesús, y tan preso para la cárcel. Mire, hermanos, para que la obra de Dios se glorifique. Y cuando Pablo llegó allá, entendió por qué estaba allá. Porque ya Dios tenía preparado el corazón, amén, de ese hombre. Y oiga, y algo paradójico, ¿qué fue lo primero que hizo ese hombre, hermanos, con Pablo? Lo trató: Dios me lo bendiga, bienvenido, tómese un tintico. ¿Cómo lo recibió ese hombre? Con azote, dice la palabra. Oiga, hermanos, ese hombre le lo entregan, lo azotó al punto, hermanos, que dejó a Pablo no muy bien, y lo trató como el peor malhechor, que lo puso allá en el calabozo de más adentro. Y aparte de eso, que estaba golpeado, amén, y allá en el hueco más profundo, este hombre lo trató como el peor criminal, que hasta cadena le puso después de que estaba en una prisión. Imagínense, hermanos. Y ahora ocurre que Dios se iba a glorificar. El temblor aquel, suelta las cadenas, se abren las puertas. ¿Qué pensaría otro? Me le vuelo a este hombre, ¿para qué? Porque ¿sabe qué ocurre con los presos que se volaban de la cárcel? Al carcelero, la familia, se la mataban, y a él lo mandaban como remero a morir en un barco por allá de guerra. Esa era la sentencia. Por eso ese hombre se iba a quitar la vida, porque era mejor matarse ahí que morir por allá sufriendo. Y cuando él se iba a quitar la vida, ¿qué le dice Pablo? ¡Hágalo! Muy bueno. ¡Sí ve! ¿Qué cree que Pablo respondió así? ¿Qué dijo Pablo? No lo hagas, detén tu mano, aquí estoy con Silas y aquí estamos todos. Aquí estamos, ninguno se ha ido, tranquilito, no ha pasado nada. Y ese hombre se sorprendió. Y eso es lo que dice la palabra, que no paguemos mal. Pero mire todo lo que Dios hace para cumplir su propósito. Como un problema se convierte en victoria. Como un problema Dios lo cambia en bendición. Como algo que para uno puede ser en ese momento, hermanos, como, oiga, pero ¿por qué me pasa esto? Y uno no sabe que Dios detrás de eso, ahí está Dios. Ahí está Dios, que ya tiene su plan. Ahí está Dios orando y diciéndole: tranquilo, siga adelante, que en cualquier momento me voy a glorificar, porque todo esto está en mi plan, todo esto está en mi voluntad. Tranquilo, siga perseverando. A veces uno se pierde las bendiciones por adelantársele a Dios. Y eso le pasó a Pedro. Pedro creyó que él podía defender al Señor. ¿Será que uno puede defender a Dios?
No, el que nos defiende es Él. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, hermano, yo no necesito que usted me defienda. Si yo necesitara su ayuda, no se la pido a usted. Ve, aquí hay legiones esperando una palabra, una orden mía. Así que yo no necesito la ayuda tuya. Así que guarda tu espada, porque esto no es así con espada ni... No, esto es con paciencia. Por eso con paciencia ganaremos ¿qué? Nuestras almas. Por eso también la palabra de Dios dice: no perdamos nuestra confianza en Dios, que tiene ¿qué? Grande galardón. Y David está diciendo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso, si esperas en Jehová, aliéntese tu corazón. Si esperas en el Señor, hermano, Dios no es injusto. Pero todo tiene que, deje que llegue la hora de Dios. Deje que Dios actúe. Aún no ha llegado mi hora. Deje que Dios se glorifique. Aleluya. Dios es fiel. Usted haga lo que tenga que hacer. Confiar en Dios, esperar en Dios. Ay, hermanos, mi esposo, siga orando por el esposo. Pero es que yo no veo que él cambia. Eso cree usted. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Como tú no sabes cómo se forma en la mujer ese ser que está ahí, como yo no sé cómo es ese proceso allá, pero que Dios, hermano, vea, cuando se unen las dos cositas, el óvulo y el esperma, de esas dos cositas Dios vea. Así ignoras la obra del Señor, que tú crees que Dios no está haciendo nada y resulta que Dios está trabajando. Que tú crees que Dios guardó silencio, pero Dios está ahí. Que tú crees que vas solo y resulta, hermano, que tú no vas solo, que al lado va el poderoso gigante. Que tú crees que Dios se le olvidó. Un día Daniel le dijo al Señor, estaba escudriñando la palabra, y Daniel encontró en el libro, en el rollo: Señor, es que ha llegado el tiempo de la restauración. Yo encuentro que Ciro va a dar un decreto y que ya llegó el tiempo, y yo no sé por qué no está la respuesta, y yo no sé, Señor, por qué no encuentro que estés actuando. Y llegó un momento donde vino Miguel. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Miguel? Daniel, tú eres muy amado del Señor. Desde el día que usted dispuso su corazón para orar y para clamar, para acercarte a Dios, Dios envió ¿qué? La respuesta. Tuvo una oposición, porque cuando venía a traerte la respuesta, el príncipe de Persia me salió en el aire y se estaba oponiendo, pero desde el momento que oraste ya, hermano, desde el momento que usted se dispone a confiar en Dios, a decirle: Señor, hágase tu voluntad, este es mi deseo, hermano, Dios está trabajando. Dios está trabajando. A Dios no se le olvida, hermano. A los hombres nos olvidan las cosas. ¿Cuántas veces nos pasa lo de los amigos de José, sobre todo el copero? ¿Usted recuerda el copero? Le dio la interpretación del sueño al panadero y al copero, y conforme se lo interpretó, ocurrió así. Al panadero lo colgaron, como le dijo José, y al copero restituyeron su cargo y salió. Y antes de salir, ¿qué le dijo José? Venga, mijo. Yo me imagino el abrazo del copero: oiga, José, usted es calidoso, usted es de los buenos, gracias, José, el único que pudo interpretar mi sueño. Y le dio el abracito, el besito de Judas y todas las cosas. Y antes de salir, ¿qué le dijo José? Oiga, por favor, usted que ya le va a servir la copa
al rey, amén, al emperador, al faraón en la mano. Cuando esté cerca de él y tenga la oportunidad, interceda por mí, hombre. Usted sabe que yo soy bueno, justo, que estoy aquí por engaño de esa mujer que blasfemó contra mí, pero usted sabe mi trabajo, cómo Dios me ha bendecido. Acuérdese. ¿Qué le dijo el copero? Mijo, ¿quién se olvida de usted? ¿Quién se va a olvidar de esa calidad suya? Yo me acuerdo. ¿Se acordó o no se acordó? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos? 2 o 3 años. 2 años. Pasaron los meses, las semanas. Y José, ¿qué le pasó a este muchacho? No. Semanas, meses. No se acordó. Pero ¿qué dice la palabra? Pero con José estaba ¿quién? Jehová. Y todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Dios estaba con José. Tal vez José pensó, Dios se olvidó, y Dios estaba con él. Y José creía que nadie se acordaba de él, y resulta que todo tiene que. Llegó el momento donde, mire hermanos, Dios allá le perturbó al faraón y le puso en la mente al copero, acuérdese de José. Y ahí sí se acordó, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de José. En el tiempo de Dios se requería que José estuviera en la cárcel y aprendiera muchas cosas, porque en el tiempo de Dios iba a estar allá. Porque el que es fiel, hermano, Dios lo levanta, lo restaura, lo bendice. Puede estar en la cárcel, puede donde esté, pero que Dios me levanta. Pero en el tiempo de Dios. Y usted recuerda que cuando restauraron a José en todas las cosas, y sus hermanos vinieron delante de él, y José se les dio a conocer. ¿Qué les dijo José a sus hermanos? No tengan temor, hermanos míos, porque no fueron ustedes los que me trajeron acá, fue Dios. Porque lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo convirtió para bien, porque era necesario que ustedes me vendieran, que yo viniera a Egipto, que estuviera en la cárcel, ahora estar delante de Faraón. ¿Para qué? Para que ustedes se preserven, mi casa, mis padres y todo esto fue el propósito, el programa y el plan de Dios. Así que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito. Así que hermano, no se queje. Es mejor padecer siendo uno justo y no haciendo lo malo. Espera en Dios. Espera en Dios, que Dios le responde. Sí, ¿cuándo? Hermano, Dios te va a responder. Te puede responder ahora, o te puede responder en un mes, o te puede responder en un año. Pero que Dios te responde, te responde. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Dios, confiar en Él, fortalecerse en Él para conocer y comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable. No nos volvamos creyentes, porque hoy en día todo es ya, creyentes express. Todo lo queremos para allá. No, y todo no es así. Con Dios no funciona así. Dios te puede sanar o no te puede sanar, te puede responder hoy, te puede responder mañana, pero no quiere decir que Él no sea bueno. Él sigue siendo bueno. Para siempre su misericordia. Confía en Dios. Eso sí, órele a Dios que lo fortalezca. Espere en Él, que todo tiene su tiempo. Y no desmaye. No desmaye. Siga adelante, que Dios hará conocer su voluntad en tu vida.